Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos, fue una pausa un poco larga y bueno, lo importante es que hemos vuelto, han habido muchos asuntos que arreglar, pero aunque ya les habíamos prometido cierto tema en nuestro programa anterior, que si mal no recuerdan, fueron los descubrimientos más importantes del año pasado, les habíamos prometido algunos asuntos de engaños arqueológicos, pero ahorita quisimos detenernos dado que en marzo se homenajea más bien una fecha un poco importante para dar espacio aquí, que de hecho, si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos un Picando Ideas sobre el 8 de marzo, obviamente hablando desde la feminidad, desde aspectos de salud e incluso de tomar conciencia por nuestro cuerpo. Entonces, pues para que no se les olvide, pueden volverlo a checar. Y esta vez no traemos un Picando Ideas, pero sí algo para homenajear el 8 de marzo. Pero antes de eso, pues, bienvenida, Fer. Hola, gracias, Fati. Pues sí, yo personalmente me disculpo por esta larga pausa. Fue mi culpa, no fue de Fati, aunque Fati fue muy comprensiva, pero sí fue mi culpa. Lo siento mucho. Pero sí, hoy vamos a hablar, como dijo Fati, de mujeres, específicamente mujeres que desde nuestro punto de vista merecen ser reconocidas por su labor en el campo arqueológico / antropológico. Y también, como mencionó, pues es en conmemoración del 8 de marzo, que es cuando, o sea, sí se celebra a la mujer, pero tampoco me gusta decir que se celebra, más bien sí como que se homenajea. Se le rinde cierto honor y también cierto reconocimiento. De hecho, debería haber mucho reconocimiento y hay infinidad de mujeres que pues merecen, pero ahorita solo tomaremos el espacio para nombrar alrededor de unas 5 que queremos realmente compartir, no tanto porque sean historias así de wow, qué currículum, wow, qué investigación, o sea, sí, todas fueron grandes investigadoras, pero más bien la razón por la que queremos compartirles su historia es porque nos inspiran, nos deslumbran y no solamente lo vemos como algo inalcanzable, sino más bien justo como esta sensación de querer, pues, impregnarnos un poco de esa fuerza y seguir adelante, porque pues hay mucho todavía que trabajar. Ya sabemos todo lo que se habla sobre esta fecha, sobre la realidad y sobre pues toda esta, pues llamarla desigualdad, llamarlo este sesgo o llamarlo incluso estas injusticias. Entonces, para que se tomen fuerza y tomen esta admiración de estas mujeres que la verdad a nosotras nos encantan. Bastante popular hablar de ellas en el ámbito antropológico. La primera mujer a la que queremos mencionar es una mujer mexicana que se llama Beatriz Barba Ahuatzin. Ella murió el año pasado, hace ya en enero, ¿no? Murió del año Finales pasado. de enero, 29 de enero para ser más concreta, 2021. Sí, y pues fue muy lamentable su pérdida porque la verdad es que sí es una mujer muy admirable. Ella fue una arqueóloga mexicana muy conocida, muy reconocida. Muchos la conocen porque estuvo casada con un arqueólogo mexicano muy reconocido también, pero no sé si mencionarlo a él o no. No es que sea malo, pero creo que esto es más sobre ella, ¿no? Yo creo que ahorita no importa tanto el nombre de su marido, que de hecho si es que ustedes no lo olvidan, justo cuando murió, pues también lo compartimos un poco de su trayectoria en nuestro Facebook. También está un poco abandonado, pero pues sí hemos estado bastante ajetreadas, pero también le dimos cierto homenaje cuando falleció en el enero del año pasado. Sí, Beatriz Barba Ahuatzin, su historia es muy, muy padre porque ella nació, bueno, en los 30, pero ella era normalista, ella era maestra. Ella estudió para ser normalista y de la nada pues dijo, yo quiero ser arqueólogo. Y pues se inscribió a la ENA y fue la primera mujer con título universitario de arqueóloga. La primera arqueóloga mexicana fue esta gran mujer, obviamente con esto desafiando en los 50 el estereotipo de lo femenino, de los roles, porque pues como que ibas a ir a una escuela, a una profesión donde hay puro vato, ¿no? Y sobre todo campo, ¿no? Que es
pues bastante pues de testosterona y fuerza porque realmente es muy pesado. ¿Y cómo es que va a ir ahí, no? Incluso ya platicaba que de los pantalones para llevar a campo pues no encontraba para ella, entonces ella tenía que hacer sus ajustes porque de otra manera no iba a tener pantalones adecuados para campo. O sea, eso me impresiona mucho porque si tú buscas en Google así como mujeres arqueólogas famosas, te vas a encontrar como de las primeras mujeres arqueólogas que hubo en el mundo, la mayoría son inglesas, porque pues los ingleses les interesaba robarse todo. Pero si ves sus fotos, están en los sitios arqueológicos con vestidos o faldas, y tú dices, ¿cómo le hacen estas mujeres? Pero sí, Beatriz Barba no era así. Bueno, ella vivió en los 50, ¿no? Entonces, pues, sí, 50 o ya me estoy bañando, ya lo estoy viendo más viejo de lo que es. Era lo que yo estaba pensando, o sea, ella tenía mucho más de 20 años. Como dijimos, ella era normalista, ya había estudiado para ser maestra cuando decide cambiar de aires. Entonces fue su segunda carrera. Si así nosotras, terminando una única carrera, estamos bastante ya agotadas, ahora echarte otra carrera es como, wow. Y además con una energía con la que ella luego marcó su huella, que de hecho, pues justo desde su tesis de licenciatura y más tarde, pues se generó más estudios posteriores, ella inicia el estudio de Tlapacoya y más tarde Tlatilco. Estos dos sitios en el Estado de México son de los más tempranos en cuanto a, pues, cultura material en el altiplano mexicano. Encuentran, por ejemplo, si no me recuerdo, están las primeras figurillas ahí. Entonces, bueno, ella fue la primera en trabajar estos sitios, que más tarde pues iban a dar muchos más pues pistas sobre lo que fue la civilización en el altiplano, ¿no? O los asentamientos sedentarios, más bien. También hay algo que sí vale la pena mencionar de ella, es que fue una de las personas que fundó el Museo Nacional de las Culturas. Si no lo conocen, está muy padre, vayan a verlo. pero, pero ella fue una de las personas que lo fundó. De hecho, el museo, el primer lugar donde se encontraba el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología, pues ese lugar como que lo dejaron vacante cuando se hizo el actual lugar donde se encuentra el Museo Nacional de Antropología. Entonces ella junto con un profesor de ella que se llamaba Julio César Olive, abogaron por conservar este edificio, y ahí fue donde dijeron, no, pues es que es importante crear un espacio donde se dé homenaje a distintas culturas del mundo, ¿no? Porque en México somos muy como de la época prehispánica de México, de Mesoamérica, pero no tanto como del mundo en general. Y entonces ella fue de las personas que fundó este museo. Y luego también algo que me llama mucho la atención de ella es su tesis doctoral. Bueno, me dan muchas ganas de leerla porque su tesis doctoral se llama Ambiente social y mentalidad mágica en México, las bases del pensamiento mágico en el México precortesiano. Y aunque no lo he leído, sé que, bueno, he leído que es una obra muy importante porque ayudó a cambiar esta mentalidad de que las sociedades prehispánicas como que le rendían culto al diablo o a los demonios, lo que querían los españoles que creyeran para poder convertirlos a la religión católica, ¿no? Cuando en realidad no, ella lo que demostró fue que las sociedades prehispánicas pues tenían mucha devoción hacia mantener como su historia viva a través de la escritura, de sus mismos, o sea, ellos hacían sus propios libros, no sé si llaman los libros, pero documentos escritos. También tenían como mucha reverencia hacia lo sagrado y apreciaban mucho pues el universo en general, ¿no? Y eso fue lo que ella demostró a través de su tesis doctoral. Sí, de hecho lo que comentas, sí, también recuerdo haberlo leído cuando pasó todo esto de su muerte, que clásico, hablarán bien de ti cuando mueras, o será mucho más común escuchar de esta persona. El punto es que, pues sí, incluso suena mucho a López Osti, ¿no? O a Matos Moctezuma, que ya son como muy comunes en estos tópicos actualmente, pero sí ella dio un paso muy importante. Pero recuperando esto que mencionaste del Museo de las Culturas, justo ella fue no solamente arqueóloga en el sentido de campo, en el sentido práctico, sí estuvo en muchos otros ámbitos, como tú dijiste, la museología, también participó en puestas
salas que no tienen que ver justo con México, como bien dijiste. Y por supuesto que en la divulgación, ella también estaba como en jornadas para hablar y en congresos. De hecho, hay una cita que me gustó mucho que después la jornada recuperó. Los investigadores tenemos una gran obligación con el pueblo de México, poner al alcance de todos los conocimientos a los que llegamos, porque se tiene la horrible costumbre de pensar que solamente el gremio nos debe entender. Entonces ella realmente estaba como metida no solo en campo, no solamente en las mentalidades, no solamente en museología, sino también en la divulgación. Realmente era una mujer muy completa en cuanto a el estudio de las sociedades pasadas y el divulgar esas investigaciones. Sí, por eso a mí la verdad es que sí me... ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Me inspira mucho porque no, o sea, por alguna razón como que yo me quedé con esta idea en la carrera de que tenemos que seguir como una sola línea de investigación y pues ella no fue lo que hizo, ¿no? Ella como que se... O sea, su tesis doctoral tiene... El tema es muy diferente a su tesis de maestría, perdón. Entonces, pues como que ella me ayudó a motivarme a no limitarme como a un solo tema, ¿sabes? Sí, realmente igual investiguen más de ella. Como dijimos, incluso el mes pasado, bueno, ya es poco más de un mes, a finales de enero que se cumplió el primer año luctuoso, el primer aniversario luctuoso, pues también volvieron a sacar información de ella. Como dijimos ahorita, sí, su esposo fue también un enorme, un grande arqueólogo de campo, es así, muy, muy de campo y de cerámica y shalala, shalala. Pero ahorita, pues, después ustedes sabrán quién fue su marido, pero creo que ella, wow, hizo muchos cambios. Ella fue la maestra de grandes arqueólogos en la actualidad. Por ejemplo, Matos Moctezuma, si no me recuerdo, fue estudiante Sí. de, de Beatriz Barba. Incluso uno de los arqueólogos más relevantes e importantes de Puebla, que es Eduardo Merlo, también fue su estudiante, ¿no? Y todos ellos, pues dieron su pésame a la familia cuando se falleció el año pasado. Entonces, para avanzar con las demás y no hacer tan largo el programa, pues Beatriz Barba, primera arqueóloga de México. La segunda persona que queremos mencionar es también una persona muy reconocida, pero esta vez es reconocida mundialmente. Su nombre, seguramente la van a conocer, pues su nombre se llama Jane Goodall. Ella, la verdad es que no la conozco, pero la quiero mucho. Me da muchas ganas de abrazarla cuando la veo en fotos y así. Si no saben quién es, pues es una antropóloga y primatóloga inglesa. Es reconocida por su trabajo que hizo con los chimpancés. Básicamente lo que ella demostró fue que los chimpancés, o sea, este comportamiento humano en chimpancés, no solo el hecho de que son sociables, pues son muy amables, sino también como que esta parte violenta que los humanos también demuestran de vez en cuando, o bueno, de hecho de forma muy común, los chimpancés también lo tienen. Y entonces, ese fue básicamente como lo principal de su carrera como antropóloga y primatóloga. Trabajó en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania en los 60. Y ella también su historia, bueno, sí, tiene un rostro tan amable, tan ay, bellísimo. Creo que también Beatriz Barba en sus fotos también sale muy amable, una señora muy, muy apacible que te dan ganas de estar con ella y sentirte honrada con su sabiduría. Pero con Jane es más de, por favor, cuéntame otra aventura, abuelita. Sí. Muy, muy bella. Ella sí aún vive, gracias a Dios. También es una persona muy grande y aún así ella sigue haciendo campo. Justo ya lo dijiste, Fer, su contribución viene en el campo de la primatología, específicamente en los chimpancés. Pero también su historia es muy, muy distinta a lo que pues, se nos dice desde la universidad o desde la preparatoria. Ella no había ido a la universidad, pero ya era la asistente de un reconocidísimo antropólogo o arqueólogo que era Luis Leakey. Obviamente igual, ahí tenemos a otra mujer que era su esposa. El matrimonio Leakey es bastante conocido Sí. por identificar a el Homo habilis, el primer humano, el primer Homo. Ellos lo encontraron en esta zona de África y con eso siguieron en paleoantropología haciendo muchos descubrimientos. Obviamente no se limitaron a la paleoantropología, también justo como
tenemos aquí con Jane la primatología. Entonces ella era asistente de Leakey y le dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí a observarlos y me echas todas tus observaciones de campo. Y ella, de acuerdo. Obviamente Leakey, eso es algo que creo que también es importante con historias tan distintas. Leakey vio en Jane algo importante y la empujó a mantenerse firme. Obviamente al ver que cada vez que Jane describía, analizaba, observaba cada vez mejor, le dijo, oye, está muy bien lo que haces, pero creo que deberías ahora sí ir a la universidad. Ella no era universitaria en este ámbito. No Le tenía dijo, una carrera. exacto. Y aparte Entonces, no la mandó a cualquier universidad. exacto. Y la mandó becada, o sea, era el doctor Louis Leakey. No era cualquier persona la que te estaba haciendo una carta de apoyo. O sea, era el señor Leakey mandándola a Cambridge. Y obviamente que era como de, oye, yo ya medio, tengo un buen de cosas hechas ya en Tanzania. Ahora me tengo que regresar a la universidad a aprender desde el inicio, con obviamente el ámbito académico. Y es ahí donde ella misma platica cómo fue su vida en Cambridge. Obviamente que ahí tanto profesores, compañeros, sí sintieron cierta, no desprecio, pero la demeritaban bastante porque ¿Cómo? obviamente ellos venían con unas ideas bastante teóricas y cuadradas, mientras que ella había sido libre en sus observaciones, en sus descripciones y en sus análisis en la selva. Un ejemplo muy clásico es que, pues obviamente ella hablaba de que pues yo estuve observando a los chimpancés. Entonces en sus observaciones, en todo su campo, ella hablaba de, pues a cada chimpancé tanto los quería y tuvo tanta cercanía que les daba un nombre. Entonces, cuando se lo presentaba a sus profesores, le decían, oye, es que ¿para qué los nombras? Tienes que llamarles con números, o sea, rápido, aquí es un análisis. Lo que a ti no te interesa es el chimpancé, sino qué es lo que puedes sacar de ahí, ¿no? Quizá alguna actividad, quizá alguna descripción, pero no tienes por qué fijarte tanto en el chimpancé. Y también cosas más técnicas, ¿no? Como dijimos, el aspecto académico requiere demasiada pensamiento cuadrado en ocasiones que ella obviamente no tenía. Ella venía desde un trabajo empírico y chocó bastante porque obviamente sus ideas eran como de, no, aquí no hacemos eso. Y le costó demostrar que la forma en que ella lo hacía estaba bien. Obviamente al final se graduó con honores y siguió trabajando. Volvió a Tanzania al lado del doctor Leakey, ya con un título de Cambridge respaldándola. Y No, ella aparte hasta la fecha. Uh-huh. creo que fue como una de las 5 personas, algo así, en recibir, o sea, no cualquier título, recibió un doctorado de Cambridge sin haber tenido antes una licenciatura. O sea, imagínense. Claro, pero pues vamos, o sea, el doctor Leakey la apoyó y Sí. por supuesto que ella ya tenía tanto trabajo de campo hecho en Tanzania. Entonces, ella había entendido el comportamiento del chimpancé sin tener que haberlo estudiado en libros, porque fue empírico y obviamente con la asesoría de Leakey. O sea, ahí lo que justo también hay que ver es que él no la dejó que como que dijera, ay, bueno, ya haz lo que quieras. No necesitas el título, tú aquí me haces la chamba, o tal vez sí que se agüitó, ¿no? De que es que en la universidad me están, pues, limitando con mis ideas. Ella quizá muy probablemente se habrá agüitado y aún así no sucumbió ante, pues, este tipo pues, de meditaciones, ¿no? El doctor Leakey también estuvo ahí, la impulsó y ella obviamente amaba tanto su trabajo que tampoco desistió. Y hasta la fecha, pues ella puede platicar infinidad de anécdotas sobre pues tantos chimpancés que ha observado, ¿no? Ella incluso se volvió muy cercana a ellos, la llegaban a permitir cierto contacto, a diferencia de cualquier ser humano, ¿no? Que evidentemente no puedes acercarte porque puede ser agresivo el resultado. Ella entendió a los chimpancés y bueno, también incluso ya participó de una iniciativa para un centro de investigación. Entonces ella también está muy al pendiente de no solamente ella estar al frente o hacer lo que ella quiere, no también involucrar a las personas. Un centro de investigación que lleva su nombre, de hecho. El Jane Goodall Institute, que es un instituto muy importante, de hecho. Bueno, para mí es muy importante. No, por supuesto.
Es bastante productivo, bastante activo este instituto de investigaciones. Y ella, como dijimos, hay de hecho de estas conferencias, así como las TED Talks, BBVA también hace muchas conferencias que están muy padres y también se dedica ya sea a subtitularlas o a doblarlas en español. Hay una con ella, con Jane Goodall. Entonces les sugiero que si no tienen tanto tiempo de leer sobre ella, es una conferencia como de 40 minutos. Está muy padre. Creo que también vale la pena mencionar que Jane Goodall actualmente es una defensora de los animales, obviamente de los chimpancés, pero en general de los animales también, especialmente en el tema de la conservación de sus hábitats. Eh, yo creo que era como un camino natural que ella siguiera porque pues, como dijiste, ¿no? Esta relación que él tenía con los chimpancés no era una relación de como investigador y animal, ¿no? Era como mucho más personal el asunto. Pero bueno, la siguiente persona que queríamos mencionar, ¿quién es Fatih? Pues a esta mujer la conocí por nombre hace un par de semanas nada más. Sin embargo, al leer sobre ella quedé impresionada y dije, no manches, wow. También nuevamente como que te sientes así con esa energía, esa fuerza de decir, neta, yo estudié lo mismo que esta señora, qué honor. Se llama eh, Ruth Martha Shadi. Ella es de la zona, también es latina, pero es de Perú. Nació en el 46, ella también tuvo una buena educación en antropología, en arqueología, pasantías en un buen de lugares, como es el Smithsonian, en Berkeley, en Washington, o sea, un currículum impecable. Pero aquí no venimos a humillarnos, porque esos currículums en ocasiones nos ponen tristes de decir, esto jamás lo vamos a hacer. Dijimos que íbamos a demostrar o a darles historias que inspiren. Ella es básicamente importante en la arqueología de Perú porque ella fue la primera en estudiar los sitios de la cultura caral. Antiguamente, o bueno, nosotras cuando estudiamos, nos dijeron que Chavín de Huántar era pues la primera civilización o la primera corriente cultural más relevante de la región andina, la región de Perú. Sin embargo, no. Caral es mucho más antiguo que Chavín de Huántar. Y ella fue la que se dedicó a estudiarlo. Está en el norte de Perú. Y lo que es importante y que ya hemos mencionado es que en Perú tienen una legislación un poco menos coercitiva o fuerte que en México. Eso ya es mucho decir. Entonces, Caral ha sido pues blanco de mucho, pues, ¿cómo se le diría? Han afectado los habitantes mucho esta zona y ella ha sido una guardiana de la zona del Caral. Obviamente han habido algunos aspectos de sobrepoblación, o bueno, no sé cómo, no sería más bien, sería invasión de zona arqueológica. Como dijimos, aquí no hay un INA que pueda decir, esto es zona de monumentos, no vas a construir, no te vas a poner aquí. No. Lo que va a suceder es que Perú en algún momento va a tener población excesiva en esta zona del norte de Perú y el gobierno no va a poder brindarles un espacio digno. ¿Qué es lo que van a hacer estas personas? Pues invadir la zona de Caral. Obviamente esto ha generado que pues Ruth esté tratando de proteger la zona mientras que muchas otras pobladores pues están intentando comprar la zona para vivir. Por otro lado también la han amenazado de muerte. De hecho, varias veces la han, ¿cómo se dice? Le han disparado, obviamente sin daño a ella, o sea, le han disparado al lugar donde estaba habitando, al coche, amenazándola de que ya deje hacer las cosas como normalmente se hacía. Pero ella está completamente segura de seguir defendiendo Caral. Como dijimos, su importancia arqueológica e histórica para Perú es invaluable. No solo desde el monumento, sino obviamente lo que representa el primer grupo de civilización más antiguo en la zona andina y en Perú. Entonces ella contra amenazas, contra la invasión de muchos pobladores, ella sigue atenta
ha dado infinidad de llamados al gobierno de que pues la protejan. El gobierno sigue los PECs. Ella también ha salido al extranjero a hablar de Caral, ella investiga muchísimo y también ha intentado en los últimos años involucrar a la población, porque ella sabe que si no involucra a la población, al final pues no va a hacer eco en nada. Entonces está tratando también de llevar a las escuelas la importancia de Caral, la importancia de la protección del patrimonio, y cada vez más también hay jóvenes y personas que están de acuerdo y también la están apoyando. Pero Ruth Shadi fue la primera y la que sigue al pie de cañón, aún arriesgando su vida por Caral. De hecho, estos problemas que mencionas sobre que la gente quiere pues tomar estas tierras, supongo que también tienen que ver como con cuestiones como, no sé, de que son tierras donde se da la agricultura. O luego muchas veces también lo que sucede es que las reformas agrarias de los países como que no van de acuerdo a los intereses de conservar el patrimonio cultural. Y entonces ahí es cuando se crean muchos problemas. Pero como mencionas, algo importante de ella o de lo que ha hecho ella es que intenta divulgar la importancia de este sitio que creo que de hecho fue declarado en el 2009 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Y ya Entonces, sabemos que prácticamente, cuando es en la práctica, por mucho que tenga la UNESCO algún título, pues, si la población está con otras prioridades, ¿qué le va a interesar un título de la UNESCO, no? pues es más bien como hacer presión para que se lleven a cabo para que el gobierno lleve a cabo las acciones que tiene que hacer para conservar el lugar. Porque ya con una declaración como que ya es mucho más enfático el asunto. Pues dice, Pues sí. porque sí, ella lleva mucho tiempo, como dije, o sea, tuvo atentados en contra de su vida y pues el Estado no hace mucho que digamos. Igual con la pandemia dice en algunas entrevistas que se ha agravado también la situación por lo mismo. Pobre, ojalá que sea salvo. Igual les sugiero que busquen fotos de ella. Ella también se ve una mujer tan bella, o sea, una sonrisota que dices, por favor, enséñeme, déjeme seguirla, déjeme que sea yo su discípula, porque se ve tan bella persona, una sonrisa hermosísima. Siguiendo con otra persona que también queríamos mencionar es una rusa que ahorita pues mucha gente está en contra de los rusos, pero que hay que acordarnos o recordar que pues no es culpa de los rusos, es culpa de su presidente. Pero bueno, ella se llama Tatiana Pro... Ay, está bien complicado su apellido. Proskouryakov. Y fue una investigadora de la cultura maya. Eh, Ella contribuyó mucho a el descifraje de los glifos mayas y al sistema de escritura precolombino maya. Mucho de lo que sabemos ahora es gracias a ella. Pero habías mencionado antes de que empezáramos a grabar una historia de ella, ¿no? Que me llama la atención, Pati. Sí, es que son de esas historias que nos enseñan en la licenciatura, pero olvidas detalles, sobre todo nombres importantes. Y por eso es que, pues, me disculpo por lo espantoso que va a ser lo que voy a platicar a continuación, pero más o menos lo que recuerdo que nos dijeron en la licenciatura fue que había cierto congreso de grandes investigadores del asunto, de mayistas, lo que sea. Obviamente uno de ellos lleva a su morrillo, un niño, pues, no sabría decirle si de 12 años, de 15, pero el punto es que pues iba a ser un momento bastante pues aburrido para el chico estar en un congreso, entonces lo dejan afuera y había una chica un poco mayor que tampoco estaba pues dentro de esta rueda de expertos investigadores, y entre los dos pues en lo que ellos estaban platicando pues ellos se ponen a hacer cosas pues divertidas, algo para no aburrirse, y resulta que en este pues momento de ocio pues es cuando empiezan a darse cuenta de los glifos mayas. Obviamente estamos hablando de que esta chica, no tan mayor como los investigadores, es esta misma persona que acaba de decir Fer, llamada Tatiana Prosko, Proskouryakov. Ella también pues dentro de este momento va a poderlo
pues iniciar el proceso de estudio de glifos maya junto a este chico, que ahorita no tengo el nombre. Como dije, es una de esas historias que te gustan, pero vas perdiendo los detalles conforme el tiempo. Lo siento, perdón por olvidar el nombre del chico. De hecho, también ella no tuvo como tal estudios en la cultura maya, pero la razón por la que se dedicó el resto de su vida a estudiar a los mayas, o bueno, más bien a la cultura maya, fue porque igual una persona vio el potencial que ella tenía y dijo, no, pues hay que apoyarla, ¿no? Lo consiguió, intentó hacer que la contratara el Instituto Carnegie de Washington. Creo que no la lograron contratar, pero entonces cuando no la lograron contratar, consiguió fondos para que pudiera formar parte de una investigación en piedras negras. Entonces así fue como empezó su carrera. No es cierto, perdón. Quería que la contrataran en el Museo de la Universidad de Pensilvania y no la contrataron. Después ella ya formó parte del Instituto Carnegie de Washington. Pero ya fue después de que ella pues hiciera sus primeras visitas al área maya y sus primeros estudios. De hecho, lo que ella hacía era hacer reconstrucciones de los monumentos arqueológicos, o sea, de los templos, por ejemplo, mayas. Ella los dibujaba y hacía reconstrucciones, dibujos reconstructivos de ellos, y entonces mucha gente se quedaba impresionado. Si buscan sus dibujos, la neta es que se iban a decir cómo, o sea, están cañones sus dibujos, parecen pues hechos por un ilustrador profesional. Y sí están bien padres. Bueno, solo iba a decir que ya después ella formó parte del Museo Peabody de Harvard como curadora honoraria de arte maya y creo que vivió el resto de su vida ahí en Cambridge, Massachusetts. Algo que se me olvidó mencionar de Tatiana, que yo se me había olvidado, es que cuando se murió sus cenizas, ¿sabes en dónde los pusieron? En, en, en la parte hasta arriba de una acrópolis de piedras negras, lo cual se me hace como muy bonito. Ojalá todos los arqueólogos nos enterraran así, pero pues no, no es legal. En donde más trabajaste, donde entregaste tu vida. Sí, suena muy bello. Qué bonito. Pero para aquellos arqueólogos que se la pasan de un lado a otro y no tienen como tal un sitio, es como de, ahí sí es como te da el feeling porque dices en dónde pertenezco. Sí, entonces, bueno, vimos la historia, repasamos rápidamente la historia de Beatriz, de Jane, de Ruth y ahorita de Tatiana. Como vimos, son cuatro investigadoras un poco cercanas a la arqueología, la antropología, epigrafía, primatología, y con esto vemos que hay distintos caminos por recorrer, ¿no? Podemos llegar a un mismo sitio desde distintos puntos o también abarcar otras áreas. No tenemos por qué ser investigadoras y solamente estar en investigación clásica, divulgación, museología, incluso pues codearnos con colegas y desafiar nuestros propios límites, como vimos con Jane. Entonces, o ahorita con Tatiana, ¿no? El poder también tener ciertos fracasos que los lleven a otros rumbos. Realmente, como vimos, son historias, cada una de ellas requiere un solo programa. Hay, como dijimos, infinidad de entrevistas, de información en internet, que obviamente sí, hay muchas mujeres con increíbles currículums. Incluso muchos de nosotros también hemos visto, conocido de primera mano y en vivo. Incluso fueron nuestros profesores o incluso serán nuestros colegas o nuestros compañeros en algún día, en algún momento. Pero con estas historias también, como dijimos, son muy padres, como que te inspiran y dices, yo quiero ser como ellos. Tal vez no llegue a ser tanto, pero me da fuerza de mantenernos o quizá de buscar, como dijo Fer, ¿no? Nuevos caminos. Entonces, creo que con esto pues es homenajear, ¿no? a las mujeres y también que se pueden muchos caminos. Y creo que también vale la pena volver a mencionar, porque ya lo hemos dicho en otros programas, pero el campo de la arqueología, especialmente la arqueología mexicana, es muy difícil para las mujeres.
Obviamente ahorita ya es un poco menos difícil que antes, como en la época de Beatriz Barba. De hecho, a Beatriz Barba le costaba mucho trabajo que sus trabajadores de campo le hicieran caso porque no le querían hacer caso a una mujer. Y aunque hoy sigue sucediendo, pues ya es más común ver a las arqueólogas en campo, ¿no? Entonces, el hecho de que estas mujeres lograron establecer su carrera y lograron volverse, pues, figuras importantes dentro del área de la arqueología es muy impresionante, la verdad. Y demuestra que las mujeres también podemos. Claro, obviamente sí es honrar también este camino, porque pues si una lo intentó, pues y más iban a seguir construyendo adelante, ¿no? Em, y bueno, simplemente pues enorgullecernos por esto y que alguien antes lo intentó y nos dio esta posibilidad. Porque obviamente sí está cañón que tú seas la primera en este tipo de atmósferas donde una mujer pues nunca había sido vista o nunca había sido tomada como autoridad, lo cual para muchos pues es algo difícil de creer, difícil de tomar en serio. Entonces, pues si para nosotros es difícil que pues asumir ese rol de autoridad, pues ahora imagínense el tener que asumir ese rol y que los demás lo comprendan y que te puedan obedecer. Creo que sí, eso es muy, muy importante de siempre tener en cuenta, de poder celebrar. Sí, y recuerden que no se dejen intimidar, porque es muy común que las mujeres sean intimidadas en sus lugares de trabajo, entonces no lo hagan. Les van a decir muchas cosas, les pueden decir que son unas, perdón por la palabra, pero que son unas mamonas, que hacen caras o que nunca hacen caso. No les hagan caso, o sea, mientras estén haciendo las cosas bien como las tienen que hacer, van por buen camino. Y bueno, obviamente también se vale sentirse un poco mal, porque obviamente hay cosas que no estamos preparados, aunque no los mencionen, hasta no vivirlo. Igual se vale agüitarse un poco, pero no por eso significa que renuncien. Como dijimos, imagínense a Jane renunciando, luego su profesor le dijo, ay, ¿cómo le das a nombres a tus chimpancés? O sea, vamos, o sea, eso no es de investigadores. Imagínense, no hubiéramos tenido a la gran primatóloga que es Jane Goodall, ni infinidad de posteriores anécdotas. Sí. Y obviamente, pues, esperemos que también pues nos brinden el apoyo personas de confianza, personas que tienen suficiente autoridad, ¿no? Como en este caso Jane tuvo el apoyo y la mano del doctor Leakey, así pues nosotras poder encontrar a alguien que también nos pueda pues dar ese impulso para que nosotras no renunciemos, porque pues sí son áreas que muchas veces con la perspectiva del hombre no se llega a la verdad. Ahorita también me llegó a la mente, Fer, algunos recuentos que hicieron, ahorita no tengo bien los nombres, pero de justo arqueólogas, ¿no? Que de no ser por ellas muchas investigaciones no hubieran evolucionado, porque el hombre simplemente veía ciertos artículos como es actividad ritual clásico, Ah, justificante sí. arqueológico, pero gracias a las mujeres pudieron ver otras perspectivas porque tenían pues otro background. De Entonces hecho, muchas veces... uh-huh. no, perdón, no me iba a mencionar rápido que de hecho la arqueología feminista es muy importante porque, como dices, ¿no? Como que nos abre la perspectiva de cómo eran estas relaciones de género en sociedades antiguas que muchas veces creemos que eran igual de conservadoras como las son hoy en día, o bueno, como las eran en los 60 y realmente no. Pero justo, ¿no? El uso para distinta cultura material, pues quizá por ser hombre, por tener ciertos antecedentes, pues dices, no, esto no tiene alguna uso en específico, ¿no? Y cuando llega una mujer y lo observa, pues se da cuenta de que era para ciertas actividades que no se había percatado antes el Ujú. investigador. Entonces, justamente es en esta diversidad de personas que comparten ideas de la investigación, es que se llega poco a poco más a una verdad más completa. Entonces, por eso es la posibilidad de dar a mayor personas esta oportunidad. Por supuesto que estas mujeres hicieron enormes huellas en cada uno de sus contextos y esperemos que en este caso, pues, por ejemplo, la doctora Shadi no corra su vida a peligro y pues que genere su ejemplo mucho más apoyo a la arqueología peruana que hemos estado comentando en ocasiones
que pues obviamente lo necesita tanto Perú como la humanidad, porque Perú es enormemente rico arqueológicamente y en el patrimonio. Y también pues reconocer el trabajo de tantas y tantas mujeres en arqueología o en áreas afines en la antropología. ¿Algo más que decir, Fer? Em, no, bueno, solo mencionarlo rápido, no tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, pero creo que los últimos años han estado como mencionando más casos de acoso hacia las mujeres en el campo de la arqueología y creo que también es algo que se tiene que discutir en algún punto porque pues hay mucho acoso a las mujeres dentro de la arqueología. Entonces, pues si son arqueólogas o antropólogas y han sufrido eso, sugiero que se acerquen con alguna persona de su confianza y le cuenten, ¿no? Porque es más común de lo que ustedes creen. Aunque se podría decir que han habido más y más casos últimamente, ¿no? Más bien ahora se puede Ahora los denunciar eso, conocemos. ¿no? Exacto, eso es algo muy común en prácticamente todas las áreas, que actualmente es más fácil denunciarlo y verlo que antes que se guardaban por generaciones, ¿no? Uh-huh. Obviamente que en el caso de la arqueología se habla de profesionales, se habla de adultos, no se puede permitir este tipo de actos afectando la dignidad de las colegas, ¿no? Eso no va con una ética profesional y poco a poco se tendrá que entender por parte de todos, porque esto no debería suceder, pero todavía falta mucho por demostrarlo, porque pues se tiene que hacer con bolitas y palitos, porque decirlo no es suficiente al parecer. Sí, lamentablemente. Ah, sí, pero al menos ya se avanza poco más, sobre todo también el poder tener incluso en ocasiones muchas más arqueólogas que arqueólogos, ¿no? Eso también es importante para demostrar que se puede. Entonces, pues les agradecemos por escucharnos en este ligero break y obviamente qué mejor que regresar por una, una causa importante como es el 8M, aunque no estamos en 8M. Y ahora sí, a la siguiente ocasión ya tendrán su programa de, pues, engaños arqueológicos. Fue un placer hablar con ustedes y compartir estas enormes y grandes y hermosas historias. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.